Hola, ¿qué tal? Esta es nuestra práctica 1 de la materia de sincronización y multiplexaje. En esta práctica vamos a llevar a cabo lo que es modulación AM. La modulación en amplitud es el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la señal modulante, en este caso información. Como se puede ver en la imagen del lado izquierdo, se encuentra la señal moduladora, que tiene como características una amplitud mayor y una frecuencia menor, y en la parte de abajo la señal portadora, que tiene como características una amplitud menor y una frecuencia mayor. En este caso la información se encuentra en la señal moduladora. Como se puede ver, la señal portadora toma la forma de la señal moduladora. Cuando una señal está con un índice de modulación del 100%, se dice que es una señal de portadora suprimida. Cuando tienen un índice del 50% es de alta potencia, y cuando está al 150% se le llama sobremoduladora. En la siguiente lámina, como se puede apreciar, se encuentra la ecuación de la AM. En este caso tiene como variables la frecuencia moduladora, frecuencia de la portadora, voltaje de la moduladora y voltaje de la portadora. Con esta ecuación se puede realizar una modulación AM, como se ha visto teóricamente. A continuación se verá cómo realizar un programa en el entorno de MATLAB, y utilizando esta ecuación, comprobando dicha modulación, y posteriormente haremos una modulación en el simulador de Proteus para realizar un circuito electrónico que haga dicha modulación. Bueno, respecto del programa que se hizo en MATLAB, podemos observarlo aquí en esta pantalla, donde pues se observa el código. Primeramente se definieron las variables que estamos usando, asignándoles a todas un valor de 0. Después se pasa a la comprobación de las frecuencias para corroborar que la frecuencia de la señal portadora sea mayor al menos 2 veces que la frecuencia moduladora. Dado caso de que no se cumpla esta condición, pide corregir los datos e introducirlos nuevamente. Bueno, los datos que se piden son el voltaje de la portadora en primer lugar, la frecuencia de la portadora, el voltaje de la señal moduladora y la frecuencia de la señal moduladora. Bueno, después de eso se pasa a calcular el índice de modulación para poder hacer nuestra operación, que se encuentra definida en estas operaciones seleccionadas, que es A, B y C. Finalmente se hace la sumatoria y se procede a graficar. Bueno, ya en ejecución, este programa funciona de la siguiente manera. Primero pide el voltaje de la portadora. En este caso, pues procederemos a graficar en primer lugar AM de portadora suprimida, que tiene un índice de modulación igual a 1. Entonces damos un voltaje para la portadora y definimos una frecuencia. En este caso vamos a poner 50 kHz, y como tiene que ser el índice de modulación igual a 1, pues la misma amplitud para la señal moduladora a una frecuencia de 1 kHz. Ahí procesa la información, y bueno, aquí se encuentra la gráfica, donde pues se puede observar cómo está la señal en tipo portadora suprimida. Después pues podemos hacer correr el programa nuevamente y ver que efectivamente si cambiamos el índice de modulación de tal forma que sea de 0.5, nos dará AM de alta potencia. Bueno, asignamos por ejemplo un voltaje de portadora de 2, la misma frecuencia de la portadora de 50 kHz,
una amplitud de 1 para la moduladora y de 1 kHz. Bueno, ahí se ve la señal, es de alta potencia, y podemos ver que aquí está la envolvente y la señal de la frecuencia portadora, finalmente hacemos una última prueba para checar cuando una señal es sobremodulada en AM. Entonces asignamos un voltaje, el índice de modulación corresponde a 1.5. Asignamos un voltaje de 2 a la señal portadora, una frecuencia de 50 kHz. En este caso, como tenemos que hacer que la división nos dé de 1.5, vamos a dar una amplitud a la señal moduladora de 3 volts y una frecuencia de 1 kHz. Y bueno, ya está ahí los datos, y aquí se puede observar claramente cómo la señal está sobremodulada. Entonces, procedemos a ver la parte de la simulación. Bueno, en cuanto a la simulación, se hizo un circuito modulador y se ocupó el circuito integrado MC1496. Debido a que ese modelo no se encontraba en las librerías de los simuladores, lo que hicimos fue realizar el circuito con transistores, como lo indica la hoja de especificaciones. La hoja de especificaciones la podemos encontrar e indica que el circuito con los transistores es el siguiente. Este es el circuito interno para hacer el MC1496. Esta es la configuración típica para hacer el circuito modulador, que es lo que se construyó en el simulador. Ahora, si pasamos al simulador, aquí ya se tienen todos los valores que indica el datasheet, y procederemos a correr la simulación para que se vean los resultados obtenidos. De igual forma, se procederá a ver los tres tipos de AM. En este caso, el primer, portadora suprimida. El voltaje de la portadora es de 1 volt y su frecuencia de 50 kHz. Y para la señal moduladora, su voltaje es de 1 volt y su frecuencia de 1 kHz. Al correr el programa podemos ver la señal que se obtiene. La señal de amarillo es la señal de la portadora, la señal azul es la onda moduladora, y por último en el canal C se tiene la señal ya modulada con el circuito. Bueno, en este caso es la de portadora suprimida. Ahora, el siguiente tipo es alta potencia. En este caso el voltaje de la portadora cambia a 2 y la frecuencia se mantiene en 50 kHz. Para el caso de la moduladora, se tiene de nuevo 1 volt y una frecuencia de 1 kHz. Se corre la simulación y ahora se ve que se obtiene la señal modulada, de alta potencia. De igual forma, se tiene en amarillo la portadora y en azul la moduladora. Por último, se tiene la señal sobremodulada. En este caso, el voltaje de la portadora sigue siendo de 2, su frecuencia de 50 kHz. Y para el caso de la moduladora, ahora se tienen 3 volts de amplitud y 1 kHz de frecuencia. De nuevo se corre la simulación y se observa el resultado de la modulación por el circuito. Bueno, eso es con lo que respecta al circuito, el circuito probado en el simulador. El simulador fue Proteus y el programa anteriormente explicado se realizó en MATLAB. Bueno, eso es todo, y el código pues se puede observar en el video, que es muy corto, muy sencillo, y pues ahí se encuentra. Ok, como conclusión de esta práctica tenemos que la modulación AM es fácil de realizar, es de un bajo costo, y la construcción del modulador y también del demodulador, que no se aborda en esta práctica, pero en la información de la teoría, la construcción es
es muy básica. También otro punto que es de gran utilidad cuando se modulan dos señales analógicas y eficiente para grandes distancias. Ok, eso es todo. Gracias.